hermanos, para mí es un gusto poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes en este día, esperando que la presencia y el amor de Dios estén en sus hogares, que Él sea el centro de sus corazones y esperando siempre que el amor, la misericordia y la paz de Dios esté sobre cada uno en sus corazones, especialmente en esta etapa un poco difícil la cual estamos pasando todos. Como siempre, para mí es un honor poder compartir sobre la palabra de Dios en este día. Tengo el privilegio de poder hacerlo nuevamente, así que antes de seguir le puedo pedir favor que tomemos un momento y que cierre sus ojos ahí donde está y que abra su mente, su corazón y su alma a la palabra de Dios. Deje que Dios le hable a su corazón, porque Él le quiere hablar a usted en este día y Él quiere tocar lo más profundo de usted, así que eso solo puede pasar cuando usted le permite a Él entrar. Así que tome este momento y dígale: Señor, ayúdame a que pueda recibir tu palabra, a que pueda alimentarme de ella para que me dé esperanza, para que me dé paz, pero sobre todo para que aumente mi fe en ti, Señor. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos las gracias porque todavía tenemos la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder venir delante de tu presencia, Señor, sin temor alguno, porque todavía tenemos el privilegio de poder seguir buscando de ti, Señor, de tener acceso a tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, porque en medio de todo esto todavía tenemos, Señor, lo más grande que eres tú, Cristo Jesús. Pedimos que en este momento la presencia de tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas, revelando tu voluntad sobre cada uno de nosotros, pero sobre todo hablando a través de la palabra que tú has preparado para nosotros, Padre. Te agradezco, Señor, este momento, Señor, y pido, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, y tocando cada vida, Señor, que esté viendo este video. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, para mí, sabemos de que la Biblia está llena sobre muchos héroes de la fe, personas que se mantuvieron fieles, personas que pasaron por muchas pruebas. Sí, el seguir a Cristo o el estar al servicio de Dios no quiere decir que toda nuestra vida va a ir de una manera perfecta o que no vamos a tener problemas o tribulaciones. Al contrario, cuando miramos las personas de la Biblia, cada uno de ellos pasó por pruebas muy grandes, cada uno de ellos tuvo pérdidas muy grandes y estuvieron en posiciones donde en nuestra humanidad creo que cualquiera de nosotros temblaría y dudaría de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero más sin embargo, algo que miramos constantemente es que ellos perseveraban y mantenían la fe y su mirada puesta en Dios. Y uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos ver es cuando leemos Hebreos 11, miramos que muchos dicen que ese es el pasillo de la fama de los hombres de fe, porque fueron las personas que sobredestacaron en el servicio de Dios. Pero no porque eran los mejores, no porque eran los mejor equipados, sino porque tenían un corazón que creía en Dios, que ponía su mirada en Dios, que confiaban de que a pesar de que las cosas no iban de la manera correcta, Dios estaba ahí con ellos. Y quiero empezar este día con Hebreos 11:4 y dice: por fe Abel trajo mejor ofrenda a Dios que Caín. Nosotros nos recordamos de que quién eran ellos y recordamos de que ellos están allá en Génesis. Cuando leemos de ellos, los dos ofrecieron una ofrenda de sacrificios a Dios. Pero ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Qué fue lo diferente? Es algo simple. Abel tuvo fe. Sí, y aunque Caín era un hombre que fue en una manera religiosa a Dios, Caín, a pesar de que sabía que existía Dios, no tenía fe. Ustedes se preguntarán cómo puede ser posible, cómo usted puede estar diciendo esto, porque él hablaba con Dios. Pero ¿cómo puedes hacer eso sin tener fe? Mira las acciones de Caín. Él mató a su hermano y pensó que se podía salir con la suya. Pensó que Dios no lo iba a poder ver. Muchas veces, especialmente en el día de hoy, nosotros vamos a la iglesia a través de nuestras emociones. Estamos en la iglesia
Pero aún así muchas veces cuando salimos de ella hacemos las cosas que no debemos de hacer. Entonces crea en nosotros este tipo de vida de religiosidad. Y cualquiera que piense hacer esto, simple y sencillamente, la verdad es que no cree que Dios es Dios. Porque tenemos una mentalidad en la que sabemos de que decimos, bueno, si yo le fallo a Dios, puedo ir pedir perdón y Él me va a recibir. No importa lo que yo haga, porque mientras yo asista a un templo, asista a los servicios, mientras yo dé mis diezmos, mis ofrendas, y mientras hago una oración, yo sé que soy salvo. Pero hay una diferencia, porque esas muchas veces son mentiras que nosotros nos creamos, porque son cosas que nos hacen sentir bien o nos dan validez de las cosas que hacemos mal. Y esa es una realidad en la que todos vivimos. Pero la clave es de que si nosotros conocemos que Dios es Dios, sabemos que Él va a saberlo todo. Sabemos que no hay manera que podamos engañarlo a Él. Porque cuando estamos delante de la presencia de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Y Él es un Dios omnisciente. Él está en todos lados, omnipresente. Sí, a Él no le podemos engañar. Y muchas veces decimos, bueno, yo fui a la iglesia, hice esto, hice lo otro, y eso es suficiente, soy salvo. Pero no, podemos hacer esas cosas, mas sin embargo esas cosas no pueden ser cosas por medio de la fe. Usted dirá, pero ¿cómo puede decir usted eso? Porque cuando nosotros tenemos fe en Dios y sabemos que Dios es Dios, cambia nuestra manera en que damos y cambia nuestra manera en que vivimos. Pues es la fe sin acción, es una fe muerta. No es que por medio de las acciones lo vayamos a hacer, pero cuando nosotros tenemos fe y creemos en Dios y cambiamos nuestras vidas, produce un cambio interior, primero que nada, lo cual va a expresar el cambio exterior en nosotros. Va a expresar la manera diferente en la que vivimos, en la manera que nosotros hablamos, en la manera que nosotros vemos cada situación de nuestras vidas, por muy difíciles que sean. Por eso es bien importante que nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque es lo que va a aumentar nuestra fe. Muchas veces le decimos, Señor, por favor, aumenta mi fe, pero lo que menos hago en el día es abrir la palabra de Dios. Decimos, Señor, aumenta mi fe, pero lo que menos hago es buscar de su presencia. Decimos, Señor, aumenta mi fe, pero lo que menos hago yo es ponerlo a Él en primer lugar en mi vida. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros tenemos fe y hacemos las cosas por fe. Dice, regresando al versículo 4 de Hebreos 11, dice, por fe, Él fue reconocido como justo cuando Dios habló bien de sus ofrendas. Y por fe, Abel, aunque esté muerto, todavía se habla de él. Sí, la fe de Abel lo puso aparte como justo delante de Dios. Abel era un hombre recto delante de Dios. Y ustedes se preguntarán, pero si él era recto delante de Dios, él era justo delante de Dios, ¿por qué Dios permitió que él muriera? Aquí es donde muchas veces nuestra fe puede tambalear un poco. Porque podemos decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué está dejando que estas cosas pasen? Si Dios es tan bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si Dios esto, y comenzamos a cuestionar. Pero más sin embargo, tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando las cosas se pongan difíciles. Aun cuando la vida termine. Porque debemos de recordarnos que en este mundo estamos nosotros solo de pasada. En este mundo no venimos a quedarnos. Nosotros estamos aquí para practicar cómo glorificaremos a Dios cuando estemos en el cuerpo renovado, en el cuerpo perfeccionado, delante de su presencia.
Entonces, nos guste o no, la realidad es que cada uno de nosotros tiene una fecha de expiración en esta tierra. Pero más sin embargo, mi alma seguirá siendo fuerte, mi alma seguirá siendo y vivirá para siempre delante de la presencia de Dios. Y el tiempo que estamos viviendo para muchos ha sido un tiempo bien difícil, donde muchos pasan por muchos problemas de ansiedad, de temor, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero aquí es donde Dios quiere fortalecernos, aquí es donde Dios dice que nos tenemos que acercar más a su presencia y poder ser de esos que podamos ser reconocidos delante de Dios. Y por eso es que nosotros, cuando demos algo, debemos darlo agradando a Dios en todo momento. Porque cuando nosotros estamos con este corazón de fe, todo lo que salga de nosotros va a ser bendición. Cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestros corazones y tenemos la fe, la verdadera fe, que yo lo pueda creer en mi corazón, que tenga la convicción de quién es Dios, mi actitud va a cambiar y mi manera de dar va a cambiar también. Porque Dios no ve que tanto es lo que nosotros estamos dando, sino que Dios ve la manera que nosotros lo estamos dando. Y eso es lo que va a cambiar la diferencia en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos da, Dios dice, Él nos da, viene la bendición del cielo hacia nosotros, nos llena de sus bendiciones para que nosotros podamos bendecir a otros. Y cuando aprendemos a hacer eso, ponemos fe y reconocemos quién es Dios y comenzamos a recibir de Él, todo lo que nosotros leemos a cualquier persona va a ser de bendición. Uno de los ejemplos que Jesús utiliza está en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 y 44. Imagino que muchos de ustedes estarán familiarizados con este pasaje. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si nos damos cuenta, no es sobre qué tan grande es la cantidad que estoy dando, sino es que si le estoy dando lo mejor a Dios. Y estoy seguro que esta viuda tenía una fe grande y conocía quién era Dios, y por eso no le importaba dar lo único que tenía, lo mejor que tenía, porque ella confía en Dios. Sí, nuestra fe cambia la manera en que nosotros damos, porque cuando conocemos quién es Dios, yo no me puedo preocupar. En lo personal, en esta etapa, cuando comenzó la cuarentena, pasé por un momento de ansiedad porque me había encontrado en una situación en la que nunca había estado, donde no estaba trabajando, no había un ingreso, y estaba pensando qué podía hacer. Pero en ese tiempo Dios me comenzó a mostrar que cuando yo aprendo a confiar y aún en medio de esa situación le comienzo a dar lo mejor a Dios, y todo lo que doy lo doy para Dios, Él me comenzó a bendecir. La bendición llega de donde menos lo esperamos. Pero sí, la cuestión es no hacerlo por lo que voy a recibir, sino que haciéndolo por saber quién Él es, saber quién Dios es, saber quién Cristo es en mi vida. No lo hago para poder recibir las bendiciones, sino que lo estoy haciendo porque en mi corazón hay agradecimiento por lo bueno que Él es. Y aunque yo no sepa qué es lo que va a pasar mañana, yo sé que Él va a tener control de eso, porque mi vida le pertenece. Y ahí es donde cambia nuestra perspectiva, ahí es donde cambia nuestra manera de vivir. Y estamos viviendo casi ya los últimos tiempos, y es tiempo, hermano, de que nosotros comencemos a ver las cosas creyendo en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Un ejemplo que les puedo dar es de que a esta viuda mucha gente, los ricos venían y daban de lo que les sobraba, porque tenían mucho. Y en nuestra humanidad, en nuestros ojos, en nuestra lógica decimos: wow, ellos dieron más, porque dieron más en cantidad, pero en realidad fueron los que dieron menos, porque solo están dando de lo que les sobra. Y Dios no necesita eso, Dios no necesita de mí ni de ti, pero más sin embargo Él escoge usarnos, Él escogió amarnos. Y por eso esta viuda dio lo mejor delante de la presencia de Dios. Quizás no fue mucho materialmente,
pero en el reino de Dios eso es más que suficiente. Y muchas veces pensamos que porque estoy dando más o porque estoy sirviendo más, le voy a agradar más a Dios. No, eso se llama religiosidad. Cuando yo comienzo a dar por medio de la fe y entrego lo mejor de mí sin importar si me regresa o no la bendición, pero yo lo doy para Dios con fe, todo va a cambiar en mi vida. Eso es lo que marca la diferencia. Porque cuando yo aprendo a tener fe, sé que todo lo que voy a recibir va a venir del cielo. Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto por 40 años, a ellos nunca les faltó la comida. Dice que llovía maná del cielo, caía la bendición diariamente. Sí, y una de las cosas curiosas es de que él no dejaba que guardaran para mañana, porque él estaba enseñando al pueblo de Dios que tenían que depender de Dios, no de lo material que tenían. Entonces ellos recibían diariamente la bendición. Y quizás tú estés en este momento pensando, yo estoy en una etapa donde me carece de todo. Pero quizás es una etapa donde en vez de cuestionar a Dios por qué está pasando esto, le puedes decir gracias, Señor, porque yo sé que el día de hoy tú proveerás el maná del cielo a mi vida. No sé cómo va a venir ni de dónde va a venir, pero sé que tú me mandarás la bendición, porque esa es la fe que nosotros tenemos. Y ese es el Dios fiel que servimos, que sabemos que no nos va a dejar. Y eso es lo que el Señor quizás está queriendo que su pueblo aprenda en este día, que aprendamos a depender de Él. Pero no solo eso, que cuando nosotros recibimos de Él, que aprendamos a dar, agradando a Dios. Porque cuando nosotros estamos llenos de la bendición de Dios, todo lo que nosotros damos va a ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso dijo el Señor, el segundo de los grandes mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado. Sin importar sea quien sea. Si vas a dar algo, da lo mejor para Dios. Porque al final del día recordemos que a Él es a quien nosotros le estamos sirviendo. Nosotros no somos instrumentos en esta tierra. Pero ya para terminar, quiero compartir una escritura más que está en el libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y dice el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diera limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Si miramos esta historia, nos damos cuenta que este hombre estaba acostumbrado que cuando él lo iban a dejar, obviamente no podía trabajar, entonces él dependía de la limosna que le daba la gente que iba al templo. Punto número 1, nos damos cuenta de que él sabía que en el templo iba gente que se conmovía por otros, por los necesitados, y daba. Esa es una muestra de que él sabía que estaba en el lugar preciso para poder recibir. Número 2, nos damos cuenta que la reacción de él, cada persona que le hablaba, él esperaba algo material. La expectativa de él no era que él fuera sano, sino que la expectativa de él era que le dieran dinero o algo material para él poder mantenerse. Pero esto es lo más importante, el número 3. Muchas veces Dios te quiere bendecir y te quiere sanar, pero tiene que cambiar tu manera en que tú piensas cómo recibes de Dios, porque vas a pensar que vas a decir, bueno, yo voy a esperar de Él provisión económica,
material. Y muchas veces Dios te quiere dar lo más principal, que es la salvación, que es la fe que te va a ayudar a seguir hacia adelante. Y fe es la que va a abrir los cielos delante de ti y te va a dar esa bendición. ¿Cómo podemos ver esto? Porque este pordiosero estaba acostumbrado a recibir solo las cosas materiales y nunca se imaginó que él podía llegar a cambiar su vida totalmente. Que cuando llegó Pedro y Juan, ellos le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y te digo, levántate. Que fue algo mucho más grande que el oro y la plata. Le fue dada su salud, le fueron renovadas sus piernas y sus tobillos. Y una persona que no había conocido que era caminar, de repente sintió la bendición y recibió la bendición de Dios y se levantó. Y el mismo recibimiento que él tuvo de parte de Dios por medio de Juan lo hizo cambiar su actitud, lo hizo cambiar la manera en que se expresaba, porque dice que él entró al templo junto con ellos, saltando, gozando y alabando a Dios. Estoy seguro que después de eso él no tuvo que volver a mendigar nada más, porque él podía sostenerse por sí mismo, porque Dios le había dado lo más grande que él necesitaba en su vida. Él no necesitaba la economía, él necesitaba una sanidad física y él la obtuvo. Hermanos, procuremos ser como Pedro y Juan, de que cuando demos algo, lo demos en el nombre de Jesús para bendición. Que quizás no es mucho lo que demos, pero cuando demos, que lo podamos dar desde el fondo del corazón. Que cuando demos nuestro diezmo, lo demos desde el fondo del corazón, no esperando: si yo doy mi diezmo voy a recibir más. No, lo que dice: Señor, yo te estoy dando de lo mucho que tú me has dado a mí. Que cuando yo ofrende y pueda bendecirlo, pueda dar del fondo de mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere que su iglesia cambie su manera de pensar y que comenzamos a tener fe, y por medio de esa fe podamos bendecir a muchos, dando lo mejor que tenemos, que viene de parte de Dios. Y mientras tengamos la oportunidad de que sigamos predicando el evangelio y dar la salvación a aquellos quienes la necesitan, porque posiblemente en este momento hay muchos que son inválidos, quizás no físicamente, pero en sus almas, en sus corazones están inválidos. En sus almas, en sus corazones están postrados en una cama en este momento porque no tienen esperanza, o porque no han sabido cómo encontrar la fe en la palabra de Dios, no han podido comprender ni entender quién es Dios. Primero, que podamos aprender que cuando venimos delante de Dios y demos con fe, agradando a Dios. Segundo, cuando nosotros recibamos la bendición de Dios, que podamos nosotros poder dar esa bendición a quienes lo necesitan. Pero cuando la demos en el nombre de Cristo Jesús para bendición, y que podamos ser los instrumentos que Dios utilice para levantar a esas personas que quizás están pasando por un momento difícil, que quizás en el exterior no lo puedan mostrar, pero en su interior lo están pasando, y que nosotros podamos ser de bendición para ellos. Hermanos, es el tiempo que la iglesia se tiene que levantar, que podamos ser como Pedro, como Juan, que cuando demos bendición la demos en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser como Abel, que cuando demos la ofrenda la demos en fe, agradando a Dios en todo momento, y que aprendamos a ser como la viuda, que no seamos como los ricos que damos de lo que nos sobra, sino que seamos como la viuda, dando lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor. Hermanos, sean bendecidos. Espero que esta palabra llegue a sus corazones, que ustedes puedan recibirla, pero sobre todo que cada uno de nosotros la llevemos a una realidad en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor Padre bendito, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, la que se derrama en nuestras vidas en cada momento. Y te pido, Señor, que en este día tú nos ayudes a que nosotros podamos tener fe. Ayúdanos a que en nuestro interior despierte un hambre de buscar de tu palabra, de tu presencia en cada momento, Señor. Que podamos aprender a vivir en fe con la convicción, sabiendo quién eres tú, Cristo Jesús. Que podamos entender que nada es oculto delante de tu presencia. Que nuestras acciones comiencen a cambiar por medio de nuestra fe. Y que podamos dar testimonio como este inválido que estaba enfrente del templo, que la gente ya lo identificaba y lo conocía como el inválido que pide limosna.
pero que el día de hoy, Señor, la gente nos pueda ver regocijándonos delante de tu presencia, saltando y alabando tu nombre, Señor, para que la gente nos pueda identificar y decir, pero este no era el inválido que estaba ahí enfrente, pero ahora mírenlo cómo salta, y ellos puedan saber que es gracias a la obra que tú has hecho en nosotros. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por este día. Y desde ya te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a vivir cada día delante de tu presencia, y que cada día aprendamos a dar lo mejor en todo lo que lleguemos a hacer, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que la gloria y la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sus familias. Bendiciones.